Bienvenido a la segunda parte de nuestro ejercicio, donde daremos respuesta al apartado D del mismo, calculando el calor, trabajo y la variación tanto de la energía interna como de la entropía en cada uno de los procesos. ¿Te has perdido la primera parte de este ejercicio donde definimos cada uno de los estados y calculamos el número de moles de aire? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de la primera parte de este interesante ejercicio. Muy bien, ¿cómo podemos calcular el calor, trabajo y variación de energía interna de cada proceso? Solo esta parte, aplicando la primera ley de la termodinámica. Recuerda que la primera ley de la termodinámica nos dice lo siguiente: el calor es igual a la variación de la energía interna más el trabajo. Esta primera ley la estaremos aplicando en cada uno de los procesos. Y para calcular esta segunda parte, el cálculo de la entropía de cada uno de los procesos, aplicaremos la segunda ley de la termodinámica. Excelente. Comencemos analizando el proceso 1-2. Ya sabemos que este es un proceso adiabático. Y recuerda que cuando un proceso es adiabático, el calor es igual a 0. Al aplicar la primera ley en este proceso, se obtiene lo siguiente: el calor 1-2 es igual a la variación de la energía interna de 1 a 2 más el trabajo de 1 a 2. Pero justamente como el proceso es adiabático, el calor 1-2 es igual a 0, es nulo. Por lo tanto, solo quedaría la siguiente ecuación: la variación de la energía interna de 1 a 2 más el trabajo de 1 a 2 debe ser igual a 0, porque el proceso es adiabático. Y de acá es bastante sencillo despejar el trabajo de 1 a 2. El trabajo de 1 a 2 sería igual a esta expresión que está acá positiva pasaría negativa a la derecha, menos la variación de la energía interna de 1 a 2. Y en este momento te preguntarás, pero ¿cómo podemos proceder a calcular la variación de la energía interna en el proceso 1-2? Recurriendo a nuestro cuadro resumen. En el cuadro se visualiza claramente que cuando el proceso es adiabático, fija tu atención en esta columna, la columna del trabajo, es igual a menos la variación de la energía interna, que es justamente a lo que llegamos. ¿Y cómo calculamos la variación de la energía interna? Fija tu atención en esta columna. Aquí tienes todas las fórmulas de la variación de la energía interna, que por cierto, siempre es la misma. No es más que el número de moles por la capacidad calorífica volumen constante por la diferencia de temperaturas. Procedamos pues a aplicar esta fórmula. El trabajo de 1 a 2 será igual a menos la variación de la energía interna es igual al número de moles por C sub B por la temperatura final menos la temperatura inicial, porque el proceso va desde 1 hasta 2. Mucho cuidado con este detalle. Acá siempre es temperatura final menos temperatura inicial. Vamos a proceder pues a sustituir estos valores. Quedaría menos, el número de moles son 16 moles, por ¿cuánto vale la capacidad calorífica volumen constante? Como el gas es aire, un gas diatómico, recuerda que el aire lo podemos considerar como un gas diatómico, siempre la capacidad calorífica volumen constante toma el valor de 5 medios de la constante universal de los gases. Siempre. Repito, este valor es dado de que nuestra sustancia es aire y el aire es considerado un gas diatómico. Por lo tanto, acá podemos colocar esa constante, 5 medios por la constante universal de los gases, que ya sabemos que vale 8,31 Joule sobre mol Kelvin, por la diferencia de temperaturas. ¿Cuál es la temperatura final en el proceso 1-2? Bueno, 194 Kelvin. 194 menos, ¿y la temperatura inicial? De 300 Kelvin. Y listo, observa qué fácil y sencillo es. Vamos a abrir un poco más de espacio para colocar nuestro resultado. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que mol cancela con mol y Kelvin cancela con Kelvin, de tal forma que nuestro trabajo vendrá en Joule. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el valor del trabajo de 1 a 2 es aproximadamente igual a 35.234,4 Joule. Obsérvese que este trabajo está dando positivo. Este trabajo es positivo. ¿Por qué? Porque esta diferencia da negativa cuando resta 194 menos 300. Pero cuando se multiplica por este signo menos, que está acá al iniciar el cálculo, este signo negativo, el resultado del trabajo es positivo. ¿Y tiene lógica que este trabajo sea positivo? Sí, sí tiene lógica. Fija tu atención acá en el gráfico. Recuerda que el trabajo es el área bajo la curva, es decir, esta área. Estamos en el proceso 1-2, la línea azul. Toda esta área la vamos a considerar positiva. Y en este momento te preguntarás, ¿pero por qué la consideramos positiva?
porque el proceso de 1 a 2 se está moviendo a la derecha, mira, a la derecha, hacia tu mano derecha. Cuando los procesos se mueven a la derecha, el área siempre es positiva. En cambio, cuando los procesos se mueven a la izquierda, como lo es el caso del proceso 2-3, mira que el proceso 2-3 se mueve a la izquierda, me refiero a esta área, mírala acá, esta área será negativa. ¿Y por qué será negativa? Porque el proceso va hacia la izquierda, moviéndose de derecha a izquierda. Esto es muy importante que lo manejes. ¿Para qué? Para que puedas corroborar que tus resultados tienen perfecto sentido. Excelente, continuemos. ¿Y cuánto vale la variación de la energía interna? Recuerda que no solamente se pide el trabajo, también se pide la variación de la energía interna. Para obtener la variación de la energía interna de 1 a 2, simplemente nos apoyamos en esta fórmula, mírala acá. La despejamos de acá, porque ya el trabajo es conocido, ¿correcto? Por lo tanto, esta variación no es más que menos el trabajo de 1 a 2, es igual a menos, y el trabajo de 1 a 2 vale 35.234,4 Joule. ¿Tiene sentido que la variación de la energía interna haya dado negativa? Sí, sí tiene sentido. ¿Qué significa que la variación de la energía interna haya dado negativa? Que la energía interna disminuyó. Y esto tiene perfecto sentido. Cuando la temperatura disminuye, siempre la energía interna disminuye. Y observa que en el proceso de 1 a 2 ocurrió un enfriamiento. Pasó de una temperatura de 300 Kelvin a una temperatura menor. La temperatura disminuyó. Y como la temperatura disminuyó, la variación de la energía interna debe dar negativa correctamente. Debe dar negativa. Genial, ya hemos aplicado la primera ley para calcular el calor, trabajo y variación de energía interna del proceso 1-2. Ahora vamos a proceder a aplicar la segunda ley para calcular la variación de la entropía en este mismo proceso de 1 a 2. Vamos a abrir un poco más de espacio en nuestra pizarra. La variación de entropía en el proceso de 1 a 2 es igual a... ¿Qué fórmula podemos utilizar para calcular esta variación de la entropía? Cuando recurrimos a nuestro cuadro resumen, obsérvalo acá, para un proceso adiabático, no existe fórmula para calcular la variación de la entropía. Fija tu atención acá en la columna del cálculo de la variación de la entropía. No hay fórmula. Lo único que podemos hacer en este tipo de procesos es que si el proceso, además de ser adiabático, es reversible, míralo acá, reversible, podemos garantizar sin lugar a dudas que la variación de entropía es igual a 0. Ya sabemos que nuestro proceso es adiabático. Pero el enunciado nos menciona que todos los procesos, ojo, todos los procesos son reversibles. Esto lo indica el enunciado. Por lo tanto, como este proceso es adiabático, pero también es reversible, podemos escribir sin lugar a dudas de que la variación de la entropía en el proceso 1-2 es igual a 0. Sin lugar a dudas, o lo que es lo mismo. Recuerda que esta variación no es más que la entropía final menos la entropía inicial. Esto es igual a 0. Y por supuesto, de acá se visualiza claramente que la entropía final es igual a la entropía inicial. Y cuando la entropía no varía, cuando la entropía es la misma, se dice que el proceso es isoentrópico. Y más adelante veremos que justamente en los procesos isoentrópicos ocurre esto, que el mismo cumple con estas dos condiciones, adiabático y reversible. En conclusión, la variación de entropía para este proceso es nula, es igual a 0. Genial, continuemos. Ahora vamos a proceder a analizar el proceso que va desde 2 hasta 3. Las condiciones iniciales están dadas en el estado 2 y las finales en el estado 3. Ya sabemos que se trata de un proceso isotérmico, es decir, a temperatura constante. ¿Cómo quedaría la primera ley de la termodinámica en este proceso? Así, el calor de 2 a 3 es igual a la variación de la energía interna de 2 a 3 más el trabajo de 2 a 3. Pero como el proceso es isotérmico, la variación de energía interna siempre es igual a 0. ¿Por qué? Porque la variación de la energía interna siempre depende de la variación de temperatura. Así, N por C sub E por la temperatura final menos la temperatura inicial. Por lo tanto, cuando estas dos temperaturas son iguales, y esto ocurre cuando el proceso es isotérmico, evidentemente esta resta será igual a 0. En conclusión, siempre en un proceso isotérmico la variación de energía interna es totalmente nula. Y esto también te lo dejo saber en el cuadro resumen. Acá tenemos el cuadro resumen. Ubiquémonos en esta fila del proceso isotérmico. ¿Cómo es la variación de la energía interna? Es nula, mírala acá, 0.
Por lo tanto, nuestra primera ley se transforma en lo siguiente. El calor de 2 a 3 no es más que el trabajo de 2 a 3. El calor es igual al trabajo. Y en este momento te preguntarás, pero ¿cómo podemos calcular el trabajo de 2 a 3 en este proceso isotérmico? Recurriendo a nuestro cuadro resumen. Cuando nos ubicamos de nuevo en el proceso isotérmico, acá puedes observar la fórmula para calcular el trabajo. MRT por el logaritmo de B2 entre B1. Por supuesto, en nuestro caso no vamos a trabajar con la masa, sino con el número de moles. Por lo tanto, nuestra fórmula para calcular el trabajo quedaría así. Observa. El trabajo de 2 a 3 es igual al número de moles por R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura, por el logaritmo. Vamos a trabajar con los volúmenes que los conocemos. Volumen 2 sobre volumen 1. Si lo que conoces son las presiones, puedes trabajar también con la otra fórmula de P1 entre P2. Al sustituir los valores se obtiene lo siguiente. El calor de 2 a 3, que en este caso es igual al trabajo de 2 a 3, es exactamente igual a... ¿Cuánto vale el número de moles? 16, ya esto lo sabemos. La constante universal de los gases vale 8,31 Joule sobre mol Kelvin. ¿Cuál es la temperatura constante en el proceso de 2 a 3? 194 Kelvin, acá se observa. La temperatura 2 es igual a la temperatura 3, 194 Kelvin. Multiplicado por el logaritmo del volumen 2 sobre el volumen 1. Ojo, mucho cuidado acá. En este caso debemos cambiar los subíndices. ¿Cuál es el volumen final? El volumen final es el del estado 3 y el volumen inicial es el del estado 2. Mucho cuidado con este detalle. En el cuadro se visualiza así, volumen 2 sobre volumen 1, pero el volumen 2 es el del estado final y el volumen 1 es el del estado inicial. Y en este caso, el estado final es el estado 3, volumen 3, y el estado inicial es el estado 2, volumen 2. Mucho cuidado con este detalle. En los estados se visualiza claramente que el volumen final es 0,4 metros cúbicos dividido sobre el volumen inicial. El volumen inicial es el del estado 2, que es 1,2 metros cúbicos. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que metro cúbico cancela con metro cúbico, mol cancela con mol, Kelvin cancela con Kelvin. Por lo tanto, la unidad de nuestro trabajo quedará en Joule. Y al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que el calor, que en este caso es igual al trabajo, toma un valor aproximado de menos 28.338 Joule. Este es el valor del trabajo en este caso. ¿Tiene sentido que este trabajo haya dado negativo? Mira, dio negativo. Claro que tiene sentido. Cuando examinamos nuestro gráfico presión-volumen, este trabajo corresponde a esta área, al área morada, bajo la curva del proceso 2-3. Pero como el proceso de 2 a 3 va hacia la izquierda, esta área es negativa. Excelente. Ahora finalicemos el análisis de este proceso calculando la variación de la entropía. Para calcular la variación de entropía en este proceso, debemos fijar nuestra atención en dos aspectos. El primero es el estado de nuestra sustancia. El estado es gaseoso. Y el segundo, el tipo de proceso. En este caso es un proceso isotérmico. Y este es un proceso muy especial para el cálculo de la variación de la entropía. ¿Por qué? Porque la variación de la entropía se podrá calcular de dos formas diferentes. Por un lado, podemos aplicar la fórmula calor entre la temperatura, ya que esta fórmula es válida cuando el proceso es isotérmico. Ojo, cuando el proceso es isotérmico. Y también podemos utilizar la fórmula que ya deducimos para este tipo de procesos. Vamos a observarla en nuestro cuadro resumen. Cuando fijamos nuestra atención en el proceso isotérmico, para calcular la variación de la entropía podemos utilizar esta fórmula, esta que está acá. MR por el logaritmo de B2 entre B1. Ya sabes que B2 entre B1 es igual a P1 entre P2. Puedes utilizar cualquiera de estas dos fórmulas. Claro, en nuestro caso no estamos utilizando la masa, sino el número de moles. Por lo tanto, nuestra fórmula para calcular la variación de la entropía en este proceso isotérmico quedaría así. N por R, la constante universal, por el logaritmo del volumen final, que es el volumen 3, sobre el volumen inicial, que es el volumen en 2. Así quedaría nuestra fórmula. Y quizás te preguntes, ¿cuándo utilizar una u otra? Podrás utilizar esta primera fórmula cuando conozcas el calor y por supuesto la temperatura a la cual está ocurriendo el proceso isotérmico. En caso que no conozcas el calor ni la temperatura, sino que conozcas únicamente los volúmenes, puedes utilizar entonces esta otra fórmula. Esto ya lo mencionamos en un video cuando detallamos este tipo de procesos para el cálculo de la variación de la entropía. ¿Te lo has perdido? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos toda la mano.
entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo el cálculo de la variación de la entropía cuando una sustancia se encuentra en diferentes estados, sólido, líquido y gaseoso, en los procesos isotérmicos. Excelente, continuemos. Si te encuentras en un examen, puedes utilizar la fórmula más sencilla, que sería la primera. ¿Por qué? Porque el calor y la temperatura es conocido. Cuando aplicamos la primera ley, obtuvimos el valor del calor para este proceso 2,3. Recuerda que el calor es igual al trabajo y toma un valor aproximado de menos 28.338 joules, ¿correcto? Gracias a la primera ley conocemos el calor. Así, al sustituir se tiene el calor, que es menos 28.338 joules, dividido entre la temperatura a la cual ocurre el proceso isotérmico, que es de 194 Kelvin. En este proceso 2,3, la temperatura se mantiene en 194 Kelvin. Ojo, siempre recuérdalo, para sustituir acá la temperatura debe estar en unidades absolutas, es decir, en Kelvin o en grados Rankine, dependiendo del sistema en que estés trabajando. Al realizar esta sencilla operación se obtiene que la variación de la entropía en el proceso 2,3 es aproximadamente igual a menos 146 Joule por Kelvin. ¿Tiene sentido que esta variación de la entropía haya dado negativa? ¿Tiene sentido? Sí, sí tiene sentido. Recuerda que cuando la variación de la entropía da negativa es porque la entropía ha disminuido. ¿Y tiene lógica que esto haya ocurrido? Sí. ¿Qué le ocurrió al aire, a nuestro sistema? Bueno, del sistema se extrajo calor, porque el calor dio negativo. Y ya sabemos que cuando de un sistema se extrae calor, la entropía disminuye. En cambio, cuando se aporta calor, es decir, cuando el calor da positivo, la entropía aumenta. Es muy importante corroborar este tipo de detalles. Excelente, continuemos. Ahora bien, supongamos que una persona desea utilizar esta segunda fórmula. Vamos a desplazarla un poco para acá para proceder a sustituir. ¿Cómo quedaría la variación de la entropía si una persona utiliza esta fórmula? Veamos, el número de moles es 16, ya esto lo sabemos, 16 moles de aire, por la constante universal de los gases, que es 8,31 Joule sobre mol Kelvin, por el logaritmo del volumen final. El volumen final es en el estado 3, que vale 0,4, sobre el volumen inicial, que es el del estado 2, el cual vale 1,2. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que mol cancela con mol. Por lo tanto, la unidad de variación de la entropía vendrá en Joule sobre Kelvin. Y al efectuar esta sencilla operación, se obtiene que la variación de la entropía toma un resultado aproximado de menos 146 Joule por Kelvin, llegando por supuesto al mismo resultado. En resumen, cuando el proceso es isotérmico, puedes utilizar o bien esta fórmula si conoces el calor y la temperatura, o esta otra fórmula si lo que conoces es el volumen o las presiones, porque recuerda que en un proceso isotérmico el volumen 3 sobre el volumen 2 es igual a la presión 2 sobre la presión 3. Es decir, me refiero a esto, observa, en un proceso isotérmico la relación de volumen final sobre volumen inicial es igual a la presión inicial sobre la presión final. Si lo que conoces son los volúmenes, utilizas esta fracción, pero si lo que conoces son las presiones, utilizas esta otra fracción. Genial. Finalicemos nuestro ejercicio analizando el proceso 3.1. Ahora vamos a analizar el proceso 3.1. Sabemos que este proceso 3.1 ocurre a volumen constante, es decir, se trata de un proceso isocórico. Acá la primera ley la podemos escribir así. El calor de 3:1 es igual a la variación de la energía interna de 3:1 más el trabajo de 3:1. Pero justamente como se trata de un proceso isocórico, es decir, a volumen constante, el trabajo es nulo. El trabajo es igual a 0. Esto también lo puedes visualizar en el cuadro de resumen. Fija tu atención acá en la fila azul celeste para un proceso isocórico o isométrico. El trabajo es igual a 0. Míralo acá. El trabajo es nulo. Observa la gran utilidad para resolver los ejercicios de termodinámica de forma rápida y sencilla, apoyándote en este importante cuadro resumen. Muy bien. Por lo tanto, la primera ley quedaría así. El calor de 3:1 no es más que la variación de la energía interna de 3:1. ¿Y cómo podemos calcular la variación de energía interna de 3:1 en este proceso isocórico? Así, N por C sub E por la variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. N por C sub E por, ojo acá, mucho cuidado con este detalle. Estamos en el proceso de 3:1. ¿Cuáles son las condiciones finales? 1. Y las condiciones iniciales es 3, porque el proceso va de 3 a 1. Mucho cuidado. Acá debemos colocar temperatura final,
que es la temperatura en 1, menos la temperatura inicial, que es la temperatura en el estado 3. Repito, esto es así porque el proceso va de 3 a 1. Mucho cuidado con ese detalle. También lo puedes visualizar en el gráfico. Fija tu atención acá en el proceso rojo, en la línea vertical roja. Condiciones iniciales, acá en el punto 3, que es donde inicia. Condiciones finales, donde termina el proceso, en 1. Hago mucho hincapié en esta diferencia de temperaturas, ya que suele ser fuente de error cuando el estudiante está realizando estos cálculos muy bien. Así, el calor de 3 a 1, que es igual a la variación de la energía interna de 3 a 1, será igual a N, que es el número de moles, ya sabemos que son 16 moles de aire, por C sub B, ya sabemos que C sub B vale 5 medios de R, por tratarse de un gas diatómico, ya que el aire se considera un gas diatómico, la constante universal de los gases vale 8,31 Joule sobre mol Kelvin, por la diferencia de temperaturas. Temperatura final es de 300 Kelvin, menos la temperatura inicial, que son 194 Kelvin. Y repito, mucho cuidado con esta diferencia de temperatura. Siempre es temperatura final menos temperatura inicial. Siempre. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que mol cancela con mol, Kelvin cancela con Kelvin y el resultado se obtendrá en Joule. Al realizar esta operación en una calculadora se obtiene que el calor de 3 a 1, que en este caso es igual a la variación de la energía interna de 3 a 1, es aproximadamente igual a 35.234,4 Joule. El resultado es positivo. ¿Tiene sentido que la energía interna haya dado positiva? Sí. Cuando la variación de la energía interna da positiva, quiere decir que la energía interna aumentó. Y la energía interna aumenta cuando la temperatura aumenta. ¿Y en este caso la temperatura aumentó? Sí, porque el estado inicial, que es el 3, se encontraba a 194 Kelvin y aumentó su temperatura hasta 300 Kelvin. La temperatura aumentó. Y si la temperatura aumentó, la energía interna también lo hizo. Por lo tanto, la variación de la energía interna debe dar positiva. Y listo, ya con la primera ley de la termodinámica hemos obtenido el calor, la variación de la energía interna y el trabajo en el proceso de 3 a 1. Solo faltaría calcular la variación de la entropía para este proceso y para ello vamos a recurrir a la segunda ley de la termodinámica. ¿Cómo podemos calcular la variación de la entropía en el proceso de 3 a 1? Como se trata de un proceso isocórico y nuestra sustancia se encuentra en estado gaseoso, recurrimos a nuestro cuadro resumen. Acá lo tenemos. Fija tu atención en el proceso isocórico o isométrico. Para calcular la variación de la entropía se utiliza esta fórmula. Recuerda que P2 entre P1 es igual a T2 entre T1, míralo acá. Y las temperaturas deben estar siempre en unidades absolutas, por supuesto. Y como no estamos trabajando con la masa, sino con N, con el número de moles, nuestra fórmula para calcular la variación de la entropía quedaría así. Observa, C sub B por N por el logaritmo de la presión final sobre la presión inicial. ¿Cuál es la presión final? La del estado 1. ¿Y cuál es la presión inicial? La del estado 3. Mucho cuidado también con este tipo de detalles. Ojo, porque suele ser fuente de error. Ojo acá. Siempre es presión final sobre presión inicial cuando el proceso es isocórico. Y como el proceso va desde 3 hasta 1, en 1 están dadas las condiciones finales. Y en 3 están dadas las condiciones iniciales. Mucho cuidado con este tipo de detalles. Procedamos pues a calcular esta variación de la entropía. Ya sabemos que C sub B, por tratarse de aire, vale 5 medios de R de la constante universal, que es 8,31 Joule sobre mol Kelvin, por N, que es el número de moles, que son 16 moles, por el logaritmo. Vamos a desplazar esta parte para acá para poder sustituir sin ningún problema, por el logaritmo de la presión final, que es la presión 1, que vale 100 kilopascal, dividido entre la presión inicial, que es la presión en 3, que vale 64,5 kilopascal. Acá lo importante es que coloques las presiones en la misma unidad, kilopascal, kilopascal, siempre en la misma unidad, es lo importante. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilopascal cancela con kilopascal, mol cancela con mol y el resultado vendrá en Joule sobre Kelvin, que es la unidad correspondiente a la variación de la entropía. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que la variación de la entropía en el proceso 3.1 toma un valor aproximado de 146 Joule por Kelvin, un resultado positivo. ¿Tiene sentido que la variación de la entropía de 3 a 1 haya dado positiva? Sí, porque en el proceso de 3 a 1 la temperatura aumentó.
pasó de 194 Kelvin a 300 Kelvin. Y ya sabemos que cuando la temperatura aumenta, la entropía también aumenta. Por lo tanto, tiene lógica que la variación de la entropía haya dado positiva. Para culminar nuestro ejercicio, haré el siguiente comentario que a mi juicio es muy, pero muy importante. Cuando te encuentres en un ciclo, se sabe que este es un ciclo porque el punto inicial coincide con el punto final. Para calcular la variación de la energía interna en el último proceso de 3 a 1 y para calcular la variación de la entropía en este último proceso de 3 a 1, puedes recurrir a la teoría de ciclos. ¿Qué nos dice la teoría de ciclos? La teoría de ciclos nos dice lo siguiente, que cuando se tiene un ciclo, siempre la variación de la energía total es igual a 0. La variación de la energía interna total es igual a 0. Y la variación de la entropía total siempre es igual a 0. Esto siempre ocurre en un ciclo. ¿Cuál es la utilidad de saber estas dos expresiones? La siguiente. Por ejemplo, para la variación de la energía interna puedes escribir la variación de la energía interna en el proceso de 1 a 2 más la variación de la energía interna en el proceso de 2 a 3 más la variación de la energía interna en el proceso 3 a 1. Toda esta sumatoria necesariamente debe ser igual a 0 por tratarse de un ciclo. Y como ya conocemos la variación de la energía interna en el proceso 1 a 2, la cual fue de menos 35.234,4 Joule, y conoces la variación de la energía interna en el proceso 2.3, que como era isotérmico, era nulo, era 0, puedes perfectamente despejar la variación de la energía interna del último proceso de 3 a 1. Sería bastante, pero bastante sencillo. Simplemente este valor que está negativo pasa a la derecha positivo. Y de esta manera muy pero muy sencilla obtendrías la variación de la energía interna para el proceso de 3 a 1. El mismo valdría este valor pero positivo, que por supuesto es el mismo resultado al cual llegamos cuando se aplicó la fórmula para calcular la variación de la energía interna. Y esto mismo ocurre con la variación de la entropía. Cuando tengas un ciclo puedes escribir lo siguiente: la variación de la entropía en el proceso 1,2 más la variación de la entropía en el proceso 2,3 más la variación de la entropía en el proceso 3,1, todo esto necesariamente debe ser igual a 0. Ya sabemos que esta primera variación de la entropía en el proceso 1,2 es 0, porque el proceso es adiabático y también es reversible. Más, y la variación de la entropía en el proceso 2,3 dio como resultado menos 146 Joule por Kelvin, ¿correcto? Más la variación de la entropía en el proceso 3,1. Esto necesariamente debe ser igual a 0. Observa que de esta ecuación es muy pero muy sencillo despejar la variación de la entropía en el proceso 3,1. Simplemente este valor que está negativo pasa a la derecha positivo. Y listo, así obtendrías la variación de la entropía en el proceso 3,1. Te ahorrarías aplicar fórmulas y llegarías por supuesto al mismo resultado. Y finalmente, si en un ciclo te solicitan calcular el trabajo total realizado, recuerda que el trabajo total no es más que la sumatoria de todos los trabajos. El trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 3 a 1. Esta sería la sumatoria de todos los trabajos. Ya sabemos que el trabajo de 1 a 2 dio como resultado 35.234,4 Joule. Y el trabajo de 2 a 3 dio como resultado 28.338 Joule. Y el trabajo de 3 a 1 es nulo, porque se trató de un proceso isocórico a volumen constante. Al realizar esta sencilla operación se obtiene que el trabajo total realizado toma el valor de 6.896,4 Joule. Obsérvese que este trabajo es positivo. ¿Y tiene sentido que este trabajo haya dado positivo? Sí, sí tiene sentido. Recuerda que el trabajo total viene dado por el área encerrada por todas las curvas del ciclo. Míralo acá destacado en amarillo. Y esta área será positiva cuando el recorrido del proceso sea en sentido horario. Y se está haciendo en sentido horario, mira. Pero cuando se haga en sentido antihorario, ese trabajo total será negativo. Esto te lo dejo saber en el cuadro resumen, observa. Mira el cuadro resumen. Cuando tenemos un ciclo, el trabajo total será positivo cuando se recorra en sentido horario y será negativo cuando se recorra en sentido antihorario. Y también te dejo saber que la variación de la energía interna y de entropía son nulas, son iguales a 0. Esto siempre sucede en un ciclo. Genial.
Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.